Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor, perdón. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vio que nos saludamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, así de comunicativos estamos. Bien, pero ya va a pasar, decía alguno. Ah, hermano, ¿qué pasa? Apreciados es el título de hoy. Apreciados. ¿Quién dijo amén? Eso me gusta, con esa actitud. Ni sabe cómo hablar, pero amén. Está bien, pero por eso me gusta. Me gusta la actitud. Por varios motivos, el título. Hoy quiero que hablemos específicamente del valor que tenemos como personas, como individuos, como hijos de Dios. Sería buenísimo que el celular me anduviera para poder ver el pasaje bíblico. Ahí va. Por varios motivos le decía apreciados, porque apreciar podemos hablar de tanto de tener cariño por alguien cuando decimos te aprecio. Podemos hablar de reconocer el valor de algo o de alguien. También podemos hablar de un valor que va en alza, que va cotizando. Entonces, por ejemplo, cuando supongamos el dólar sube, decimos que se aprecia. Y si baja, se deprecia. Entonces, por varios motivos y en varias direcciones, el título del mensaje de hoy. Vamos a ir, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 22. Muchas gracias, hermano. Primer libro de Samuel 22, versículo 1. Y para ilustrar un poco esto, le voy a contar quizá en paralelo dos historias. Y por ser dos historias y para que no exceda los 120 minutos que me han dado, pero vamos a hacer la versión corta. Por ser dos historias, quizá no vamos a profundizar tanto en todos los detalles y todas las cosas que hay para ver, pero sí algunos puntos importantes. Dice 1 Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuche esto, y se juntaron con él. David está huyendo en un contexto de un conflicto, no me quiero meter ahí, pero está huyendo, ¿sí? Le busca el rey Saúl para matarlo, pero dice que sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, ¿sí? A esa cueva, en ese lugar, en Adulam, y dice el verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos, todos, no quedó un afligido en la zona, todos fueron con él, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Se sintió. Hice una pausa a propósito, a veces se escucha el Pásame la ubicación de la cueva, se sintió. Dice, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban, escuche esto, en amargura de espíritu. En amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 afligidos, endeudados, amargados.
Yo agregué a algunos que deben haber formado parte de este club tan especial, ¿no? Tristes, deprimidos y o depresivos, que no necesariamente es lo mismo. Los que tenían ataques de pánico, los que tenían la autoestima baja, los que vivían con la vista así como caída, como mirando al piso, los que no tenían más esperanza, los que no veían, mirando hacia adelante, una salida, una solución, algo anímicamente de qué agarrarse, algo que los sostuviera como para decir, bueno, ya va a pasar, nada, nada. Y son como 400. Debe haber sido una cueva bastante amplia. Me imagino que unas 400 personas deben haber buscado ciertas comodidades, acomodarse, porque entraron de golpe a sentarse en ese lugar, ¿no? No sé, no me pregunte cómo hacían con el baño, no lo sé. Pasaron de ser amargados a tener olor a amargo, no sé. Pero, ¿cómo habrán hecho en situaciones de higiene para hacer de comer? Haber sido la olla popular para los 400, los locros, no sé cómo hacían. Pero allí estaban con un factor en común. Sinceramente no sé, no lo dice, cómo se enteran, cómo van, cómo caen a lo de David, bueno, no sé. Pero dice que David fue hecho jefe de ellos. Y esto no fue una votación, quizás, no lo dice tampoco, o una, a ver, vamos a nombrar nuestro jefe, pero David ya era un héroe nacional. David tenía algunas andanzas sobre el hombro, tenía un nombre, llamémosle así. Y entonces, naturalmente, había una autoridad quizá que recaía sobre él. Y bueno, es como que se ponen al mando de él, un líder natural, le podríamos llamar. Hasta ahí un poquito la situación, el cuadro bastante deprimente de la primera historia, de estos 400 y David huyendo, ¿sí? Para no perder la vida. Y nos vamos a ir un poquito al primer libro de Reyes, capítulo 19. Y aquí tenemos otra persona huyendo, y es el profeta Elías. Elías venía, cuando comienza este pasaje, este capítulo 19, venía de una tremenda victoria en el Carmelo. Ahí hubo una demostración del poder de Dios. Luego de una sequía prolongada, bueno, viene la historia bastante interesante en algunos aspectos. Y Elías desafía, ¿sí?, al pueblo y le dice, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Baal o el Señor, Jehová? Bueno, vamos a hacer algo. Júntenme a todo el pueblo, vengan los profetas de Baal, cientos de profetas paganos, y armen un sacrificio, pero no le prendan fuego, yo voy a hacer otro, y vamos a orar, ustedes a Baal, yo al Señor. Aquel Dios que haga descender fuego sobre el sacrificio y lo consuma, ese es Dios. Y así lo hicieron, y es una historia realmente espectacular, porque dale con David. Elías hasta moja varias veces toda la leña, todo el animal y todo, y termina descendiendo fuego de parte de Dios sobre el sacrificio que estaba erigiendo en el altar que había reconstruido Elías. Y entonces quedó clarísimo que el verdadero Dios era el Señor, era Jehová. Y entonces Elías dice que los atrapen a todos, entre el pueblo hay, que atrapen a los falsos profetas
y los degüella. Le cortó el cuello a cientos de personas. Cientos de personas. Después de horas y de una presión y de toda una situación con la sequía y de él también estar huyendo. Bueno, comienza el capítulo 19 y dice así. Acab, que era el rey, dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le está diciendo? Como vos mataste a los profetas, que comían a su mesa, dice a la mesa de Jezabel, como vos mataste a los profetas, si yo para esta hora de mañana no te he matado a vos, entonces que me maten a mí. Eso es lo que está diciendo. Es como diciendo, juro por mi vida que te voy a matar. Le manda un mensajero diciendo eso. Y dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pasa por este pueblo, por esta ciudad, Beerseba, deja a su criado. Y dice el 4, y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tenemos una victoria tremenda de parte de Dios, una manifestación del poder de Dios terrible. Horas antes, Jezabel emite una condena de muerte a nombre de Elías. Lo sentencia a muerte. Esto no es una amenaza, ya no vamos a ver la salida, después te agarro. Condena a muerte. Entonces hay que entenderlo un poco al pobre Elías también. Y uno puede decir, pero Dios manifestó su poder de esa forma, ¿qué tanto miedo le podés tener a Jezabel? Bueno, yo le tengo una noticia. Elías, igual que usted y yo, era un ser humano. Con sus cosas, con sus sentimientos, con altibajos, con sus días que estaba bien y días que a lo mejor no sabía para dónde disparar. Elías era un hombre. Entonces, ante la condena de muerte, huye. Y hay un punto interesante a mí. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Lo más fácil sería pensar que pasa por un pueblo, por una ciudad, por Beerseba y deja al criado. Lo más fácil sería pensar un poco que, bueno, como me buscan para matarme, anda vos, quédate acá, porque si nos encuentran va a cobrar vos también. Eso sería lo más fácil. Pero he aquí, y ya pensando un poco en nosotros también. Cuando nosotros estamos ante una situación difícil que no podemos manejar y vienen este tipo de sentimientos y este tipo de pensamientos, como estuvo Elías, que se quiere morir, cuando uno empieza a pensar que ya no quiere vivir más, lo primero que hace es quedarse solo. Lo primero que hace uno es aislarse. Y esto fue lo que hizo Elías también. Puede ser que haya sido un poco por esta cuestión, bueno, para que no te maten a vos también, quizá, bueno, quédate acá, anda por tu lado, escóndete. Puede haber sido, no lo dice el texto, pero a mí me llama poderosamente la atención que es muchas veces la actitud que tenemos nosotros. Cuando uno está mal, uno no quiere compañía, al menos no de la buena. Uno no quiere que le digan nada, uno está como aturdido, como confundido, y a veces, bueno, ya no frecuentamos los lugares que frecuentábamos, no nos juntamos con los amigos que nos juntábamos. Muchos se toman algunos domingos libres o dejan de venir a la iglesia o dejan los ministerios, los lugares que ocupaban
o se aparta de la familia, se aísla, se aísla. Este hombre estaba con cansancio. Recuerde que venía de un día de camino también por el desierto. Tenía miedo, porque hay que andar con una condena real sobre la cabeza, como diciendo, hay cartelitos por todos lados que dicen buscado. Muerto o muerto. No, vivo, muerto. Muerto o muerto. A este hay que matarlo. Hay 24 horas para liquidar a esta persona. Miedo. La presión de toda la situación, de toda la circunstancia. Todo lo que venía viviendo. Por eso es importante que después, si quiere, pueda leer la historia, todo lo que venía sucediendo. ¿Sí? Desea morir y le pide a Dios morir. Acá hay hoy llamaríamos a esto pensamientos suicidas. Si alguien no ha tenido pensamientos suicidas en algún punto de su vida, yo me alegro, yo sí, muchos otros hermanos que conozco también. Y de mínima ha habido, si no eran pensamientos suicidas, de mínima muchas veces uno ha dicho, no quiero vivir más, no tengo deseo de vivir, no quiero vivir más, no, hasta acá. Y este profeta, este hombre, llegó a ese punto de quiebre, más allá de las circunstancias que nosotros podremos analizar, decir, bueno, pero ¿cómo? Si Dios estaba con él y que hizo descender fuego del cielo, ¿por qué no hace descender fuego sobre Jezabel y se acabó el problema? No sé, pero Elías llegó al punto de quiebre. Y este mensaje hoy es para todos aquellos que en algún punto de su vida o actualmente están en ese punto de quiebre. Cuando la situación se vuelve tan insoportable que te ha robado primero la sonrisa, después las ganas de disfrutar, las ganas de sonreír, las ganas de estar con personas y hasta te ha robado las ganas de vivir. Y eso es mucho, mucho más común de lo que nosotros creemos. Muchas veces nos sale disimular. Y quizás somos, no sé, por llamarle entre comillas el alma de la fiesta, pero eso es toda una careta. Muchas veces en el corazón solamente hay dolor, hay tristeza, hay llanto, hay pesar. Algunos llegaron a ese punto de quiebre quizás hace décadas y nunca salieron. Solo que nadie lo sabe. Pero vos sí lo sabes. Dice algo muy particular también Elías cuando pide a Dios su muerte. Basta ya, oh Jehová, dice, quítame la vida. Y fíjese lo que dice aquí, pues no soy yo mejor que mis padres. Y a mí me hizo un ruido esto. Mire, no sé toda la explicación de lo que él estaba sintiendo, pero podría referirse a sus antepasados o a los profetas que les precedieron, aquellos que antes de él ejercieron el oficio de profeta. Y él se siente poca cosa, siente que no está a la altura de otros o a la altura que debería estar. O sea, se siente mal, está quebrado, se siente mal porque se siente mal también, ¿se entiende? O sea, está mal porque es como que él dice, bueno, no debería sentirme de esta forma, pero tengo ganas de morirme, soy uno más, no puedo, está totalmente cegado por la circunstancia que está atravesando. Está totalmente acongojado, quebrado, triste, afligido y con ganas de morir. Muy similar a esos 400 que estaban con David allí en esa cueva de Adulam. Ahora, quiero decir otra cosa. En la iglesia
aquí en la iglesia, en la iglesia como cuerpo de Cristo y en la iglesia local, aquí en Encuentro con Dios. Hermano, hermana querida, primero, seas como seas y estés como estés, sos aceptado. Dios te acepta y nosotros te aceptamos. Amén. Seas como seas y estés como estés, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y aquí en esta congregación, sos amado. Quizás sientas que no te aman, pero de verdad te amamos. Quizás no te sientas amado por los más cercanos, pero acá te van a amar, ¿eh? Y mucho. Así que sos aceptado, sos amado. Otra cosa importante, acá no necesitas calificar a nada. Si vos pensás que para que te acepten, pensás o sentís de esta forma, que para que te acepten, para que te amen, para formar parte de la iglesia, un grupo, un ministerio, una célula, cual fuere, si pensás que de alguna manera necesitas calificar, estás equivocado. No necesitas ser mejor de lo que sos para ser aceptado, para ser amado, ni para formar parte. No necesitas demostrar nada. No existe. Si ese es el sentimiento, la idea, el pensamiento, es un gran engaño de parte de Satanás, de parte de quizá de tu propia forma de pensar, llamémosle así. Pero no hay necesidad de calificar ni de demostrar nada. Y eso trae una paz y una tranquilidad que no tienen comparación, porque si uno tiene que andar esforzándose por ser alguien distinto para formar parte de un grupo, ¿sí? O sea, no sé, si yo quiero entrar a formar parte de un club de hombres que usan rastas, y me va a ser muy difícil, hermano. Me voy a tener que esforzar muy mucho para participar, porque tengo que calificar, entonces no sé, voy a tener que empezar a usar peluca, no sé cómo, pero es un desgaste, tratar de calificar, tratar de entrar, de pertenecer, tratar de ser aceptado, te quema la cabeza. No hace falta. En el cuerpo de Cristo somos todos importantes, somos todos necesarios, somos todos aceptados, somos todos amados, somos todos útiles, somos todos parte de este gran cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Miren, nosotros ya fuimos aceptados. Si calificamos por algo para estar acá, es por el sacrificio de Cristo. Él hizo lo que había que hacerse. Él murió y resucitó para que nosotros podamos tener esa paz de simplemente que si depositamos nuestra confianza en Él, si nosotros creemos en su nombre, Él nos hace hijos, ¿sí? Nos da una vida nueva. Algo que no nos hace bien, quizá esto, lo digo con respeto, quizás pueda sonar duro, no lo tomen mal, porque yo también lo he hecho muchas veces. Algo que nos termina de enterrar cuando estamos en circunstancias de este tipo y nos sentimos de esta forma es la autocompasión. Ay. Y uno empieza a sentir lástima de uno mismo. Y yo al final soy la víctima y mira, y a mí siempre me hacen esto y siempre me pasa lo otro. Y uno empieza a sentir lástima de lo que a uno le pasa. Y eso lo único que hace es cavarte el pozo cada vez más hondo, porque la compasión es muy buena, pero cuando la compasión es por los demás.
Cuando nosotros entramos en la rueda de la autocompasión es como un círculo vicioso que nos hunde, nos hunde, nos hunde, nos hunde. Porque lo único que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. Ojo con eso. En cambio, poder alzar la vista y mirar la situación de otro, quita el foco de atención desde lo que nos pasa a nosotros y contemplar al otro y sentir compasión por aquel que también está sufriendo. Porque cuando estamos mal nos parece que nadie sufre como nosotros, que somos los únicos, que todos los otros también, sentimos que a nadie le importa y un montón de cosas más. Esto es bastante más largo para conversar y para charlar y para sacar enseñanzas y cosas. Pero fuera de nosotros hay un montón de gente que sufre y a veces mucho peor. Y qué glorioso es si nosotros podemos compadecernos del otro. Jesús clavado en la cruz, torturado a más no poder, en un momento dice, Padre, no dice, aliviáname el dolor, sácame de esta. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está en esa situación, está sintiendo compasión por el resto. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar. Compasión del otro. Sigo. Va más o menos claro el cuadro hasta ahí, ¿no? Quiero leer un poco los resultados. ¿Qué pasó con estas historias? Resumiendo un poco. Estos 400 afligidos, endeudados, amargados, y todo lo que dijimos, todo lo que mencionamos, estos 400 salen de la cueva junto con David. No dice el tiempo que permanecieron allí, lo busqué, no pude encontrarlo, creo que no hay una referencia a cuánto tiempo permanecieron allí, pero terminan saliendo de la cueva hacia el bosque de Aret, y en un momento el texto menciona que son alrededor de 600, pero eran 400 en la cueva. ¿Sabe qué pasa? Y esto que le voy a decir no es el significado del texto, no lo dice la Biblia, pero a mí me hace pensar en algo muy poderoso, quizás. Muchas veces en ese estado de depresión, de sufrimiento, de quebrantamiento, llegamos a la iglesia como si nos metiéramos en una cueva. Y en la iglesia empezamos a crecer, empezamos a sanar. Pero ¿sabe qué? Hay que salir de la iglesia. Porque la multiplicación no está aquí adentro, la multiplicación está afuera. Entraron unos 400, cuando están afuera son unos 600. Aumentaron casi en un 50%. Esto no es por hacer números ni decirle, mire, pero es que para completar el proceso de sanidad es necesario, y acá tomo lo que decía recién, de empezar a compadecerse del otro, salir hacia afuera. Hay un pasaje después, en Primera de Samuel, le digo, Primera de Samuel 23, les quiero mostrar algo. Primera de Samuel 23, 1, dice así. Aquí ya han salido de la cueva. Dice, dieron aviso a David diciendo, y andan estos hombres con él, ¿no? Dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Hay una ciudad ahí asediada, ¿sí? Pero los que estaban con David, acá, estos son
los amargados, los endeudados, los afligidos, todo esto que nombramos. Dice, los que estaban con David le dijeron, he aquí, o sea, a ver, si nosotros acá en Judá estábamos con miedo, por eso se fueron a esconder a la cueva. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? A ver en qué cabeza cabe que si tenés una persona deprimida, endeudada, amargada, decir, bueno, ahora vamos a pelear contra el ejército enemigo. Para. ¿Cómo es el tema acá? Pero ese es el mandato de Dios. Eso es lo que... Y a ver, quizás muchas veces la visión sea, bueno, venir, vamos a tenerlo como pollitos bajo las alas para que sanen y curen y la sanidad interior y que se sienta bien el hermano, la hermana. Eso es muy lindo. Pero acá el Señor los manda a pelear. ¿Por qué? Porque no dependía de ellos. Dice, ataca a los filisteos y libra a Keila. Los que estaban con David le dijeron, ¿cuánto más si fuéramos contra él? Entonces David volvió a consultar a Jehová. David no sé si habrá pensado, escuché mal, o Dios se equivocó, o bueno, me dice que vaya a pelear, pero los hombres me dicen que tienen miedo, ¿y ahora qué hacemos? Dice que vuelve a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila. ¿Por qué? Porque yo entregaré en tus manos a tus filisteos. Porque el valor para salir a la batalla, porque la victoria de la batalla no dependía del estado en que estaban los soldados, sino de que el poder de Dios era el que otorgaba la victoria. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila, con los amargados, con los endeudados, con los quebrantados, con los depresivos, con los que tienen ataque pánico, con los que sienten que no pueden, con los que no quieren vivir más, con los que se quieren morir, los que tienen pensamientos suicidas, los que nada les sale, los que vienen tropiezo en tropiezo, en tropiezo, en tropiezo, en tropiezo. Dios dio la victoria. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos. Mientras nosotros confiemos en quiénes somos nosotros para librar las batallas espirituales, siempre vamos a perder, siempre. Pero hay un Dios que dice, yo te doy la victoria. Amén. Ahora, las victorias están fuera de la cueva. Igual que las victorias que nosotros necesitamos ganar, están fuera de la iglesia. Hay una batalla que se está librando y es la más cruda de todas las batallas que se puedan dar. Hay personas que se están yendo a una eternidad sin conocer a Cristo. Y los soldados que tienen que pelear esa batalla somos nosotros. Ya sea que estemos bien o que estemos amargados, quebrantados, endeudados y todos los hados que ya he mencionado, sin menospreciar a los hados, ¿no es cierto? Pero de esos 400 y 600 y más, de allí salen, si usted después busca en su casa, 2 de Samuel 23, anótelo, el que anota, de allí salen los valientes de David. Menciona 3 héroes y las hazañas de cada uno. Los nombra uno por uno, los 30, los 3 y otro más. Bueno, creo que son 37 en total. Pero terminan siendo héroes. ¿Por qué? ¿Podían lograr eso en la cueva? No. No iban a ser héroes en la cueva, no iban a derrotar a los ejércitos enemigos en la cueva, ¿sí? Y pasaron de ser todo eso que nombramos a ser héroes nacionales, a destacarse por las hazañas que hicieron en el Señor.
Y eso es también lo que Dios quiere para nosotros. Porque si nosotros nos pasamos la vida cristiana metidos en una iglesia, en esta o en cualquiera, sintiendo lástima de nosotros mismos, nunca vamos a poder extender el reino de Dios allá afuera. ¿Se entiende? Si estás mal, yo lo entiendo, y con esto no quiero minimizar el dolor de nadie, por favor, nada más lejano a eso. Pero aquí, en este cuartel general, es donde nosotros somos sanados para volver a salir a la batalla. Acá donde somos aceptados, amados, consolados y demás, acá es donde nosotros recargamos fuerzas, recargamos energías y podemos volver a salir a pelear la batalla que tenemos que pelear. Pero no es para quedarnos a vivir acá en la cueva. Y con esto no quiero decir que no venga mal la iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la vida cristiana no es venir los domingos, los miércoles, a una célula, participar de un ministerio, cantar, escuchar la palabra y irse a la casa. Nuestra primera misión es contarle la noticia del Evangelio de Jesucristo a todas las personas, a todos. No podemos perder de vista esa misión que todos tenemos. Después está nuestro servicio en la iglesia, los ministerios, todas las cosas que hacemos. Lo primero tiene que ser que cada uno de nosotros pueda hablar del Señor a los demás. Esa es la verdadera y quizá desde cierto punto de vista única batalla que todos tenemos que librar. Y para eso te necesitamos fuerte, sano. Para eso estamos acá. Para soportarnos, para orar unos por otros, para hablar, para abrazarnos, para entendernos, para orar, ya lo dije, pero hay que orar más. Y ser sanos por el poder de Dios. Y salir afuera a hacer lo que de verdad tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Cómo termina la otra historia? La de Elías. Y vamos a volver a Primera de Reyes. Acá está. Primer libro de Reyes 19, del 5 en adelante. Viene en esto que dice que deseando morirse, dice el 4, quítame la vida, Señor, no soy yo mejor que mis padres. Y dice el 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y acá vemos el cuidado de Dios con una persona que está en esa situación. Hermano, Dios te cuida, Dios te alimenta, Dios te da descanso, te da paz, pero también te dice largo camino te resta. Alimentate, ponete bien, fortalecete y vamos para adelante. Así que hermano, si estás en esa situación, si te has sentido quebrado, roto, maltrecho, que has tropezado, que has caído, que te has equivocado, que has errado, Dios te cuida, Dios te alimenta, Dios te fortalece y Dios te dice, vamos para adelante. ¿Sí? Sigue el pasaje. Hasta ahí va bárbaro. La comida, fortalecido, camina los 40 días, las 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Está con las cuevas. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, fíjese, ¿qué haces acá, Elías? Y el texto nos dice que se metió a pasar la noche. Pero Dios, ¿qué haces acá? Me parece a mí, me da la sensación de que es como si fuera,
yo te alimenté, te di de beber, te fortalecí, te di descanso y te fortalecí, no para que viniera a meterte en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hace toda una explicación, en realidad no dice mucho. Quizá diría, bueno, mira, han matado a los profetas, me quieren matar a mí también, así que me zampen en la cueva. Eso hubiera sido un poco más directo, ¿no? Él le dijo, Dios, le dice, sal fuera. ¿Qué pasó con los 400 que estaban en la cueva? Salen, por consejo de un profeta también, pero salen. Y afuera se encuentran con las batallas y con las victorias. Y Dios acá le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. A la puerta, tampoco es que se tiró para afuera, no, a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo de vuelta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías, lejos de ensayar una respuesta distinta, vuelve a decir, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, escóndete en la cueva nuevamente. No, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y tácate. Hay misión, afuera de la cueva hay una misión. Había algo que hacer. Pero me llama la atención como las dos veces, ¿qué haces acá? 40 días y 40 noches después de haber sido fortalecido por Dios para llegar al monte de Dios, para meterse en una cueva. No, le dice, párate a la puerta y ponete delante de Jehová, ponete delante del Señor, presentate delante de Dios. Pero el consejo es siempre salir de la cueva. Para muchos esa cueva, no sé si llamar que es la iglesia, pero viven ensimismados y encerrados, como si estuvieran en una cárcel de depresión y de angustia y un montón de cosas más. Pero hoy lo que el Señor nos dice es, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sale afuera. Hoy es un tiempo de libertad, mire. Yo lo creo realmente. Creo que esa misión que nos espera afuera lo vale. Creo realmente que lo que Dios quiere hacer con nosotros vale el esfuerzo. Y si estos son tu tipo de pensamientos, de no querer vivir más, de que no hay salida, de que no hay solución, yo quiero decirte que Dios puede hacerlo. Pero necesita el Señor que vos hagas tu parte. Tenés que tomar una decisión y salir de ahí. Salir de la cueva, hermano. Apreciados era el nombre del mensaje. Y yo traje esto.
Ya sé que no alcanza para mucho. Igual que el billete, todos tenemos un valor. Vos vales mucho más que esto. Esto es solo un ejemplo. Pero muchas veces cuando has sufrido pérdidas, has sentido así tu corazón. Otra vez te equivocaste y lo echaste a perder. Después perdiste gente amada. Después te han pasado tantas cosas y sentiste que a tu corazón le hacían esto. Y esto quizás haya sentido tu corazón, tu alma en este estado por años. Tanto tiempo que ni siquiera a veces querés mirar y aceptar tu circunstancia, tu situación. Hay veces que quizás cuando pensaste que no te podía ir peor, caíste todavía más. Y te encontrás ahí abajo. Y cuando pensaste que no podías caer más, te pasó otra cosa más. Y eso es lo que sentiste. Y otra, y otra, y otra. Y te sentiste por las circunstancias o por lo que fuera que estás atravesando, pisoteado. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Vale menos de lo que valía cuando estaba sano? Seguís siendo vos. Seguís valiendo. Pero todavía hay más. Otra circunstancia más. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale ahora? Ahí es cuando te toma el Señor. Te toma en sus manos. El Señor te agarra. Y Dios dice, te restauro. Te restauro. Tu valor no depende de cómo estés. Tu valor no depende de lo que te haya pasado, de tus pérdidas, de tus errores, de tus pecados, de tus equivocaciones. Tu valor te lo da la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para que tengas una vida totalmente nueva. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Esta es una noche de liberación. Sí, Señor. Empezá a hablar con Dios ahí. Si te has sentido así, decirle al Señor.
Habla con el Señor. Todos, por favor. Y el Señor te dice en esta noche, te amo. Sos valioso, sos valiosa para mí. Dios Padre te mira con agrado. Y Dios dice, siento que dijera, valió la pena. Valía la pena, valía el sacrificio de mi hijo. Claro que sí. Vales la vida del Hijo de Dios. ¿Qué te parece si te perdonas por tus propios errores? ¿Qué te parece si hoy tomas la decisión de ser libre otra vez? ¿Qué te parece si hoy dejas la amargura atrás? ¿Qué pasaría si hoy decidís volver a sonreír? Pero con una sonrisa real, no la fingida para que vean los demás. ¿Qué te parece si hoy le das la oportunidad al Señor de que te sane por completo? De que si estás con el corazón como ese billete, Dios te haga de nuevo. No hay persona tan rota que Dios no pueda hacer otra vez, que Dios no pueda restaurar. Sabes que la vida es hermosa. Con el Señor la vida es hermosa. Y si no podés decir que sos feliz, te lo estás perdiendo. Otro día vamos a hablar más de lo que hay para hacer afuera y de la misión de la que te hablaba. Pero antes de eso, hay que tomar una decisión, hermano, hermana. Esto no depende de sentimientos. Acá hay que decidir qué tipo de vida querés vivir. Porque el Señor, así como David, sale de la cueva y te lleva a pelear. Endeudado, afligido, amargado y con todo lo que traigas encima. Dios confía en vos para esta guerra, para esta batalla. Dios confía en mí, Dios confía en todos nosotros. Y te dice, vos anda que la victoria te la aseguro yo. Si tenés que pedirle perdón al Señor por vivir en ese estado, hacelo ahora. El Señor entiende, el Señor sabe. Y si hoy tomás la decisión correcta, el Señor se alegra y te respalda. Algo más. Yo quiero que, si esta ha sido o es hasta ahora tu situación, tu circunstancia, tu sentir, yo quiero que vengas, que vamos a orar juntos. Vamos a orar por vos. Quizás necesitas que alguien te guíe en oración. Así que no tengas miedo, no tengas vergüenza. Ven y vamos a orar. Si ha sido tu situación no querer vivir más, ven, no hay problema. Nos ha pasado a muchos de nosotros. Pase, venga, no tenga vergüenza, no tenga miedo. Si te sentís poca cosa, si crees, si tenés problemas de autoestima, ven y que el Señor te alimenta y te da de beber y te fortalece.
podemos empezar a orar. Toda la iglesia orando. Todos orando, por favor. Por favor. Está en tiempo. Si quieren pasar, vamos a estar unos minutos aquí y podemos orar juntos. Gracias.